no es la semilla, es la tierra. Es el título del tema que hoy vamos a estudiar. Una de las razones por la cual Jesús hablaba en parábolas es la que hoy quiero que nosotros podamos primeramente saber para poder entender el tema de esta noche. Mateo, el capítulo 13, hay una parábola que Jesús cuenta. De hecho, hay varias parábolas en ese mismo capítulo. Pero primeramente yo quiero decirles el significado de la palabra parábola. La palabra parábola es una palabra griega que proviene de parábole. En el contexto de la narración retórica o religiosa, significa comparación o ilustración, algo como una metáfora. Para que podamos entender, ustedes pueden ver en pantalla más o menos lo que significa una parábola. Es en conclusión una comparación o una ilustración. ¿Ya? Preguntémonos, ¿por qué Jesús hablaba a la gente en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba aparte las parábolas que para ellos a veces no entendían? Dice el libro de Mateo, el capítulo 13, el verso 11 y el verso 12 dice lo siguiente. Mateo 13, 11 y 12, lo leo. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Ahora, Jesucristo en este verso va a hablar con sus discípulos respondiendo a una pregunta, porque ellos le preguntaron, los discípulos le preguntaron: ¿por qué hablas por parábolas? Y Jesús les va a decir: es justamente porque a ustedes les quiero hacer comprender algo, pero a este grupo de aquí no quiero que ellos entiendan. Y uno dice: pero ¿cómo es esto? A ver. El texto está diciendo que Jesús quería que sus discípulos y la gente que está del lado de la verdad entiendan lo que Jesús va a decir, pero quiere que otro grupo de gente no entienda. ¿Jesús está siendo egoísta acaso? Está diciendo no. O él está diciendo: bueno, yo quiero que la gente de aquí entienda para que se salve, y quiero que la gente aquí no entienda para que se pierda. Algo así es lo que el texto está diciendo. Miren, yo quiero que analicemos la misma respuesta que Jesús da a esta pregunta, pero basado en el libro de Marcos, el capítulo 4. Voy a ir al libro de Marcos, el capítulo 4, y es la misma pregunta, es la misma historia retratada en el libro de Marcos, pero aquí Jesús, o por lo menos Marcos, va a escribir desde una cosmovisión distinta, pero en conclusión es la misma. Miren lo que dice el libro de Marcos, el capítulo 4, el verso es el 11 y el verso 12. Voy a leer el verso 11 y el verso 12 respondiendo a la misma pregunta. Dice así el verso 11: y les dijo: a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Escuchen esta parte: para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Cómo? ¿Por qué Jesús habla en parábolas? Él le dice, respondiendo a la misma pregunta que le hacen los discípulos, porque los discípulos le preguntaron, le preguntaron: ¿por qué hablas por parábolas? Y él dijo:
les estoy hablando con parábolas, ¿sí? Porque ustedes tienen que entender. Pero hay este grupo de aquí, no tiene que entender. Oigan, pero que no entiendan. ¿Para qué? Para que no se conviertan de sus, ¿qué cosa? Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Eso es lo que literalmente está diciendo el libro de Marcos. Ahora, hagámonos una pregunta así. Jesús no quería que la gente entendiera la palabra de Él y se convirtiera. Porque si nosotros leemos como está, tal y conforme está escrito aquí, el texto aparentemente está diciendo: les cuento por parábolas para que ustedes entiendan, pero para que estos de acá no entiendan y así se pierdan y no sean perdonados sus pecados. Pareciera que Cristo está haciendo acepción de personas y parece que Cristo está limitando el perdón a un grupo y a otro grupo no. Parece que Cristo está diciendo: ustedes entiendan los misterios del reino de Dios, pero esta gente no quiero que entienda. Debo decirles una cosa interesante. Para entender esto, porque la salvación es para todo el mundo, porque la salvación es para toda persona, quiero decirles que para entender este verso, nosotros tenemos que analizar, porque el libro de Marcos, que acabamos de ver esta respuesta, de hecho, Jesús lo que está diciendo es repitiendo las palabras del profeta Isaías en el libro de Isaías, el capítulo 6, el verso 9 y el verso 10. Isaías capítulo 6, verso 9 y verso 10. Voy a leer este verso para que se entienda lo que Jesucristo está tratando de enseñar, porque ya pareciera que nos está metiendo en un problema si nosotros vemos de esa manera. Dice así el profeta Isaías: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él, ¿qué cosa dice? Sanidad. Noten que el profeta Isaías va a ir a darle un mensaje a Israel, y ese mensaje a Israel le va a dar ese mensaje, pero al mismo tiempo él le dice: habla y profetiza a este pueblo para el que vea, ¿qué cosa? No vea, y para que oiga no entienda. ¿Por hasta cuándo? Para que no se conviertan y no haya sanidad. Yo quiero decirles aquí qué es lo que está pasando. ¿Por qué el mensaje del profeta Isaías enviado por Dios es: anda y habla a este pueblo, pero ellos van a ver y no van a entender, ellos no van a ser convertidos, sino que simplemente sus ojos van a ser cegados, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad, para ese pueblo sanidad? Yo quiero explicar la siguiente manera. Hay dos grupos de personas en un mismo pueblo. Hay dos grupos de personas en el mismo planeta. Hay dos grupos de personas en todo ámbito. Las personas que han endurecido su corazón, las personas que por más que oigan el mensaje y por más que escuchen, ya no van a estar prestos para oír y para arrepentirse. No van a estar prestos para oír y para que su corazón esté dispuesto a ser sanado en el Señor. Y cuando los judíos en el tiempo de Isaías habían cerrado su corazón a toda verdad, la palabra de Dios a esa gente es sentencia. Ya no me van a entender más. Anda y diles que viene destrucción. Anda y diles que viene castigo. Han tenido oportunidad, ahora por más que yo predique, por más que yo diga y por más que enseñe, no van a arrepentirse. Entonces, anda y da un mensaje de destrucción. Ahora, en el tiempo de Jesucristo, este pueblo, habían dos tipos de personas. Las personas que oyendo el mensaje no van a entender
no porque Dios no sea claro a través de Jesucristo, sino porque ya no van a entender nada de lo que se les diga. Ejemplo, les voy a decir un ejemplo. Hay gente que cuando tú le predicas del arrepentimiento, de la salvación, de todo eso, esa gente no va a querer recibir, se va a burlar, va a decir que no. Siempre hay personas que nunca van a estar dispuestas y disponibles para Dios. Esas personas, a esas personas, de tanto darles el mensaje, Dios permite que venga sobre ellos un espíritu de ceguedad. Por eso la Biblia dice que fueron entregadas a pasiones desordenadas y el enemigo tomó parte de ellos, pero no así para la gente dispuesta a querer oír la palabra de Él. Siempre va a haber gente que va a querer, y hay dos tipos de personas. Por eso Cristo dijo: yo les hablo en parábolas para que a ustedes sea dado el reino de los cielos, pero a ellos no. Es cuando dice a ellos no, no es porque Cristo no quiere que vengan a ellos, sino es porque ellos siempre van a estar en su terquedad y en su terquedad y en su terquedad, como la mula. Y hermano mío, perdemos el tiempo queriendo convertir a aquella persona que ha cerrado su corazón a Dios. Ya hicimos nuestra parte, ya hicimos todo. Y esto no solo pasa afuera, esto pasa también dentro de la iglesia. Y el mensaje en sí era para el pueblo. Es más fácil que una persona que no ha conocido a Dios se convierta al Señor, que una persona que está dentro de la iglesia y no tenga el corazón arrepentido no se quiera convertir. Es más difícil caer en el lado laudicense. ¿Qué es el lado laudicense? El lado laudicense es cuando una persona ha entrado a un conformismo espiritual y no crece, va de año en año del mismo tamaño. No crece de ese mismo tamaño todo el tiempo. Y en vez que el Señor haga en ti espiritualmente crecer, cada día va a bajar. Te das cuenta que el año pasado orabas más, cantabas más, alababas más, mejorabas más, y cada día que pasa, en vez de ir para adelante, uno va como el cangrejo, para atrás. Llega un momento cuando el corazón se cierra y no va a oír el mensaje, aunque lo vea, aunque lo lea, aunque lo entienda. ¿Me explico? Aunque vea con sus ojos, no va a querer. Entonces Jesucristo, cuando dijo aquí: yo les hablo en parábolas, es para los dos tipos de personas. Porque a ustedes les es dado a conocer el reino de los cielos. ¿Para quiénes? Para aquel que está dispuesto a querer recibirlo. Pero para el que no, su perdición. Le estoy dando palabra, pero esa palabra no le va a entrar. Y efectivamente, ni se va a arrepentir, ni va a querer, ni nada. No es Jesucristo que hace excepción de personas, sino que la persona misma cierra su corazón al mensaje. Punto. O sea, Jesús viene por un lado a salvar a las personas que disponen su corazón, y viene por otro lado a condenar a aquellos que ni siquiera han querido recibir. Ese era el propósito de hablar en parábolas, para que el que vea entienda, y el otro, aunque viendo, no entendería jamás. ¿Estamos claros acá? Yo te quiero decir algo: hay dos tipos de personas. No pierdas el tiempo queriendo convertir a gente que no quiere. No pierdas tu tiempo predicando a gente que no quiere el mensaje. ¿Sí? Porque el único que convierte los corazones es el Espíritu Santo. Y si ellos niegan y cierran su corazón al Espíritu Santo, no hay perdón ni en esta vida ni nunca. ¿Por qué? Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás. No tiene perdón. El que blasfemia contra el Padre tiene perdón. El que blasfemia contra el Hijo, ¿qué? Tiene perdón. Y el que blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Qué significa, pastor, eso? Significa que ustedes saben que el Padre siempre ha querido salvar. Desde el Antiguo Testamento vemos la figura del Padre queriendo salvar. Han rechazado mucha gente al Padre. El Hijo ha venido para salvar. Han rechazado muchas personas al Hijo, pero el Espíritu Santo, Jesús dijo: yo me voy al cielo y enviaré al Consolador. Y el Espíritu Santo está aquí ahora queriendo convertir los corazones de las personas. Pero si nosotros nos negamos a aceptar al Espíritu Santo, ¿quién va a venir a salvar? Ya el Jehová quiso salvar al hombre, fue despreciado por el pueblo de Israel. Y ya Jesucristo vino a salvar al hombre, fue despreciado de nuevo por los judíos. Y ahora el Espíritu Santo está influenciando en nuestras personas, en nuestras vidas.
Y si lo despreciamos, no tenemos perdón. No porque sea blasfemia hablar en contra del Espíritu Santo, sino porque rechazamos al llamado del Espíritu Santo. Ahora, Jesús va a contar una parábola allí en el libro de Mateo, el capítulo 13, el verso que quiero leer con ustedes es el libro de Mateo 13, 3 y 4. Permítanme leerlo, ¿sí? Mateo 13, versículo 3 y 4. Dice así: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y lo comieron. ¿Hay alguna persona, algún hermano que viene de un lugar donde se siembra? Yo me he criado sembrando la tierra, sembrábamos frijol, sembrábamos maíz, maní, sembrábamos yucas, plátano, todo lo que la selva produce. No sé nada de sembrar plantas de la sierra, porque yo me he criado en la selva. No sé nada de sembrar trigo, cebada, papa, oyuco, mashca, etcétera, etcétera. Nada de la sierra, pero de la selva sé bastante. Sé sembrar lo que produce en la selva. La Biblia empieza a describir una de las parábolas de Cristo llamada el buen sembrador. Y este Jesucristo que tenemos aquí podría dar una clase de teología. Él hubiese podido sorprender con su dialecto, con su elocuencia. Él hubiese podido sorprender porque Él es el creador de los idiomas. Él pudo haber predicado un tema desde la etimología, usando la hermenéutica, usando todas las herramientas de la exégesis. Él hubiera podido predicar un tema así. Pero Jesús era tan simple. Jesús no necesitaba usar tanta palabrería que no se puede entender. Jesús dice: yo quiero decirles que el reino de los cielos es como un hombre que sale y empieza a tirar, ¿qué cosa? La semilla. Les veo la cara y me duermo, hermanos, en serio. Vayan a lavarse la cara, ¿sí? Ponchen allá a los que están durmiendo, ¿sí? Ahora, miren, Jesús dice que un sembrador esparce la semilla y de pronto la semilla cae, ¿qué cosa? Junto al camino. ¿Y qué pasó? Las aves vinieron, comieron la semilla. Ahora, pongan atención lo que dice Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El libro de Marcos, el libro de Lucas, refiriéndose a este verso 19, dice que cuando una persona oye la palabra del Señor y no la entiende, viene el diablo, dice el libro de Lucas. Y el libro de Mateo dice: viene Satanás. Y aquí dice: ¿viene quién? El malo, y arrebata. Ahora, quiero decirles algo que es interesante. Para que el diablo no pueda arrebatar lo que tú oyes de la Biblia, es necesario entender, ¿qué cosa? La palabra. Escuchen bien lo que voy a decir. El texto dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende. O sea, pastor, ¿quiere decir que yo tengo que entender la palabra del Señor? Sí. Y si no la entiendo, y si no la entiendes, estás fregado.
Porque dice la Biblia que el diablo viene, ¿qué cosa? Y arrebata esa pequeña cosita que está sembrada allí y nada. Y así como esa semillita que cae, es la palabra de Dios cuando cae en nuestra vida. Lo poquito que vamos aprendiendo, y uno no se esfuerza por querer indagar, por querer averiguar, por querer estudiar. Uno viene, se sienta, escucha muy agradable, pero no entiende por dos razones. Una, o el que explica la palabra es tan teológico, tan académico, que se olvida de ser un poco simple y la gente no va a entender. O dos, el que explica es simple, hace entender, solo que el alumno es distraído, viene a chatear, a dormir, viene, no trae un apunte, no le interesa lo que está hablando el predicador. Entonces lo poquito que ha recibido, sale a la puerta, se le olvidó que dijo la palabra. Hay que entender la palabra es oír la palabra y poner en práctica, porque solamente poniendo en práctica es que nosotros vamos a ir obedeciendo lo que dice la Biblia, para que discipline nuestra vida. Porque dice el apóstol Pablo en Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, cabalmente instruido. ¿Para qué? Para toda buena obra. Entonces, llevarse la Biblia a la casa y guardarlo en el bolsillo no significa nada. ¿Saben, hermanos? En una iglesia en la selva, yo me iba de visita, me quedaba algunos meses. Todos los hermanos llevaban su Biblia a la iglesia y tenían su sitio donde guardaban su Biblia. Se volvían hasta la otra semana dejando su Biblia ahí. Uno entraba y estaban las Biblias de Futana, de Sutano, de Mengán, y se iban sin Biblia a la casa. ¿Cómo poder entender? Yo no entendería nada. ¿O es que tenían muchas Biblias? No, parecía que la Biblia uno tiene que andar, entenderla, tratar de asimilarla, leerla, preguntar, escudriñar, porque la sabiduría clama en las calles, dice la Biblia. ¿Qué es la sabiduría? Está allí presto para que nosotros podamos clamar. Si alguno está en falta de entendimiento, pídalo a Dios, dice que Él va a dar el entendimiento. ¿Sí? Uno dice: yo no entiendo la palabra. Pero es que nunca la abres, ¿cómo lo vas a entender? Todos hemos pasado por ese procedimiento. Necesitamos también ser guiados por personas que Dios ha colocado, que nos enseñen lo poquito que podamos aprender, captarlo, tratar de estudiarlo, tratar de indagar, de preguntar, porque de lo contrario seremos como la semilla en el camino. ¿Qué es la semilla en el camino? La semilla en el camino es oír la palabra y no entenderla. Oír la palabra y no entenderla. Todo aquel que en esta noche dice: Señor, yo escucho la prédica, yo escucho la Biblia, pero no entiendo nada. Semilla en el camino, pronto te comen las aves y esa semilla se muere. Así que hay que preocuparnos un poquito, hay que estudiar un poquito más, hay que dejar de ver las novelas, hay que dejar de mirar Esto es Guerra, Esto es Paz, no sé qué otro programa que hay por ahí, y pongamos un poquito de disciplina a la palabra del Señor. Leamos, hermanos, leamos. Algo se nos tiene que quedar. Hay muchas maneras hoy de estudiarla. Pastor, yo no veo, soy medio ciega, necesito mis lentes. Hay Biblia audio, pongan la Biblia audio y escúchenla, y van a ver que va a ir reproduciendo también en nuestro inconsciente, va a ir captando la palabra del Señor. Hay muchas maneras de estudiar la Biblia, ¿no? ¿Hay alguien aquí que no le gusta leer la Biblia? Debemos aprender a leer. Ay, pastor, es que a mí me dicen cuando yo voy a algún lugar: pastor, me gustaría saber todo lo que tú sabes. Y yo digo: te gustaría saber, pero no quieres pagar el precio. El precio es durísimo, hermano. Hay que pasar
horas y horas y horas y horas y horas. ¿Qué piensa que estoy durmiendo? El Señor me pone en la mente. No, tengo que leer muchísimo. Si supieran todo lo que he leído, todo lo que leo, todo lo que estudio, hermano, eso no es fácil. Eso requiere de tiempo, requiere de dedicación, de esfuerzo, de sacrificio, de todo eso. Yo soy autodidacta, no he tenido la oportunidad de ir a una academia de teología, de hermenéutica, no sé nada de eso. Soy autodidacta, me estudio, me educo por mí mismo. He entendido que grandes hombres de la Biblia, grandes hombres de la historia han sido autodidactas. Y no digo que está mal estudiar, pero no he tenido la oportunidad, no he tenido la posibilidad. Y yo creo, hermanos, que cualquier persona que se traza a estudiar la Biblia, no importa de dónde venga, y con decisión y con ganas y con la influencia del Espíritu Santo, va a poder entenderlo. Estoy segurísimo de eso, porque la Biblia es una revelación, una carta que Dios quiere hacer mostrar. Solo que nosotros estamos perezosos. El sábado tenemos un tema para el sábado acerca de la Biblia específicamente y de la persecución a ella. Va a ser tan importante que aprendamos a saber que este libro que hoy la tenemos hay que valorar, porque muchísima gente ha muerto para que nosotros los tengamos aquí hoy en día. No crean que la Biblia ha sido muy fácil de escribirla y muy fácil de darle al pueblo. Esto ha sido gente que ha muerto, hermano, ha sido perseguida. Nosotros hoy la tenemos aquí. Yo leí la historia de una mujer que trabajó 7 años para comprar una Biblia. 7 años. Hoy, con un día de trabajo, hoy bajas la Biblia en tu teléfono, en tu tablet, bajas la Biblia, la versión que tú quieras, 20, 30 versiones. 7 años para trabajar, para obtener una Biblia. Eso, hay que tener una determinación, una decisión, hermano. Miren lo que dice el capítulo 13, el verso número 5 y el verso número 6 de Mateo. Mateo 13, versos 5 y verso 6. Dice así: parte cayó en pedregales, o sea, la semilla, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y por no tener raíz, ¿qué cosa? Se secó. Dice aquí el escritor Mateo, contando la parábola de Cristo, dice: Jesús habló que la semilla que él botó para el campo, otra parte cayó donde dice, donde había mucha piedra. Y créanme que cualquiera de nosotros sabe que no puede sembrar donde hay mucha piedra. Tiene que haber tierra para que pueda la semilla germinar y crecer sin ningún problema. Mateo, el capítulo 13, el verso 20 y el verso 21 interpreta estas palabras y dice así: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, ¿qué cosa? Luego tropieza. ¿Qué significa, dijo Jesucristo, la semilla que cayó en piedras? Cuando una semilla cae sobre la piedra, ustedes van a ver que la semilla sí crece, pero cuando tiene que enraizar, su raíz no profundiza porque topa ¿dónde? En la piedra. Y yo he visto, nosotros sembrábamos guavas, es una planta, no sé cómo la llamarán en el país de ustedes o en la ciudad de ustedes. Esa planta se sembraba para dar sombra, pero a veces esa planta se sembraba en lugar donde era muy pedregoso y no entraba, no profundizaba la raíz y enlazaba los ventarrones muy fuertes, venían los vientos y como no tenía raíz suficientemente honda, se caían y esas plantas se morían. La Biblia aquí dice que la semilla que cayó en piedra significa toda persona que recibe la palabra del Señor. ¿Y la recibe qué cosa? Con gozo y con alegría. Yo conozco gente, hermano, así,
que cuando tú le predicas la palabra, wow, lo recibe así instantáneamente. Quiere. Como le llaman, corrida de caballo y parada de ¿qué? De burro. Porque al toque la recibe, hermano, y viene entusiasmado. ¿Qué hago? ¿Qué dono? ¿Qué hago? ¿Cómo hago esto? Quiere resucitar muertos, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, quiere hacer todo. Él está emocionado, enamorado de todo. Es la planta que es sembrada ¿dónde? En piedra. Dice que rapidito crece. La recibe con amor, apasionado. ¿Sí? Pero el verso 21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y usted va a ver que cuando tiene un pequeño problemita, una pequeña prueba, así ve, se desinfla. Ustedes han visto, hermano, yo cuando era niño, o sea, en mis tiempos. ¿Por qué se ríen, hermano? Yo miraba un programa que se llamaba Popeye. Ustedes no miraban eso. Ustedes han visto, no sé, el Rey Arturo. Sí, miraba un programa para Popeye. Popeye, cuando comía las espinacas, ese hombre se volvía, nadie podía con él. Pero las espinacas tenían una corta duración, ¿verdad? Se le pasaban las espinacas, hermano, se volvía tan lánguido, simple, que Olivia le sacaba la mugre a él. O sea, yo quiero decir que más o menos esto es lo que Jesucristo da a entender y dice: cuando hay gente que recibe la palabra del Señor, lo recibe con gozo y con alegría. Yo conozco a esa gente, hermano. A mí me preocupa mucho cuando un cristiano, cuando veo a un hermano que todo entusiasmado, alegre, va. Pero a veces yo digo, el primer problemita que va a tener esta semana, en el primer problema no lo supera. ¿Me explico? Y créeme que todo cristiano que entra entusiasmado a servir a Dios y no supera un problema, no pasa la prueba, no pasa la dificultad, es una semilla sembrada en piedra. Así que tranquilo, marchamos con seguridad, con entusiasmo. El problema no es ser entusiasta, el problema no es ser eso, el problema es que no superemos, ¿qué cosa? La prueba, la dificultad. Cuando viene, aquí dice, cuando viene la persecución por la palabra. ¿Qué es la persecución por la palabra? Es cualquier obstáculo que se levante por causa de que tú estás sirviendo a Dios. Cheque, de que estoy sirviendo al Señor, me está yendo más mal en el trabajo, creo que voy a dejar. O sea, cualquier cosa que se levante por causa del Señor. Y se van a levantar cosas, hermano. Se van a levantar cosas por causa del Señor. Y si nosotros no permanecemos firmes, entonces el Señor nos compara como ¿a qué? Como a una semilla sembrada sobre la piedra. Y Dios no busca semillas sembradas en piedra. Ustedes no son semillas sembradas en piedra, ¿verdad? No, ninguno. No. Tenemos que ser no semillas sembradas en piedra. Pero si las hay, claro que sí las hay. Mateo el capítulo 13 dice así, el verso número 7. Y parte cayó entre espinos, dice la Biblia. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y lo ahogaron. Ahora, escucha lo que dice el verso 22. El verso 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, vamos a decir, pero el afán de aquí de Lima,
y el engaño de las riquezas, el afán por hacer plata, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué significa la semilla que cayó entre espinas? Los que sabemos sembrar una planta, hay que saber que cuando una semilla cae y es pequeñita la semilla, siempre las hierbas que están alrededor la van a matar. Hay que cultivar, ¿sí? Porque si no la van a matar allí. Dice la Biblia que hay personas que reciben la palabra y empiezan a crecer, pero los afanes de la vida, que son las espinas que la rodean, no la dejan crecer y la terminan ahogando, la terminan matando. ¿Qué es los afanes de la vida? Los afanes de la vida es cuando nosotros tenemos tiempo para todo aquello que no sea Dios. Uno anda afanado y afanado, madruga para trabajar, madruga para buscar la plata, madruga para hacer crecer el negocio, para hacer crecer la empresa, para todo le da el empeño y el corazón. Pero cuando se trata de la iglesia, cuando se trata de buscar a Dios, cuando se trata de estar bien con el Señor, de darle lugar a lo espiritual, de darle lugar al estudio de la Biblia, de darle lugar a la evangelización, de darle lugar a todo, hermano, nada, es cero el cociente. A las justas y que se levanta, a las justas y que se congrega un mediodía, a las justas y ¿a qué hora termina? Porque tengo que seguir trabajando. Los afanes de la vida pueden hacer que nosotros nos identifiquemos como semillas sembradas en medio de las espinas. ¿Es bueno tener trabajo? Sí. ¿Es bueno tener empresa? Claro. ¿Es bueno trabajar para obtener una vida financiera más buena, mejor? Claro. Dios quiere también el éxito en lo material, pero hasta el punto de ahogarme espiritualmente, no. Hasta el punto de cambiar mi fe por el trabajo, no. Así que, hermano, con tranquilidad y calma, acuérdate que vas a vivir 70, 80 años nada más. Sí, y lo demás van a venir a disfrutar los yernos. Sí, ellos van a quedar a vivir en tu casa que te has matado trabajando y no te van a dar ni siquiera un vaso, te van a mandar a un asilo. En serio. Es bueno trabajar, sí, pero es bueno disfrutar también. Es bueno trabajar, sí, es bueno comer también. Comer, disfrutar también. Y no te olvides de tu pastor, por si acaso. Es bueno, hermano, eso. Pero ¿para qué tanto afán para 80 años, hermano? ¿Para qué tanto afán? A ver. Hay que trabajar, sí, pero tampoco que el trabajo sea el medio como para que yo me ahogue en lo espiritual. Y hay gente que anda angustiada. ¿Se han dado cuenta, hermano? Hay gente que anda angustiada por el trabajo, hermano. Vamos a servir al Señor. No, tengo que trabajar. Vamos a hacer, no tengo ese. No hay tiempo, hermano, para el Señor. No hay tiempo a las justas. En serio. Así que Dios dio el trabajo como una bendición. No lo hagamos como un afán. Leo de nuevo ese verso, leo de nuevo ese verso, que es el verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No produce fruto de buena obra, no produce fruto para bien, sino que está tan afanado en el engaño de la riqueza. ¿Qué es el engaño de la riqueza? Simplemente es algo que es vano, porque en sí buscar la riqueza y no disfrutarla es tan mala como preparar una comida para no comerla. Porque simple y sencillamente, y yo conozco gente que tiene, hermano,
80 años y dice, quiero seguir trabajando. Trabaja, pues siéntate, véndete 3 casas, véndete una y come ya todo. Se van a matar los hijos ahí en eso. Disfruta tu vida ya. No, en serio, yo he visto hermanos de iglesia que tienen, hermanos, de todo, pero ay. Un día no quieren cerrar su tienda. Un día para dedicarlo al Señor. Sufren, pero es que se están. ¿Qué horas termina el Shabbat? ¿Qué hora termina el culto? ¿Qué hora? Para irnos. Los afanes de la vida pueden ser así. Los afanes de la vida pueden ser así, hermano. Ahora, permítanme leer el verso número 8 del capítulo 13 de Mateo. Pero parte cayó en buena tierra, dice, y dio fruto, el cual a 100, el cual a 60 y al cual el 30 por 1. El que tiene oído, oiga, y no sea cabezón, dice mi versión. Es una versión actualizada. Parte cayó, dice, en buena tierra. La semilla que cae en buena tierra produjo, ¿cuánto dice? El 60, el 30 por 1. Al 100, al 60 y el 30. ¿Por qué significa eso, pastor? El 100 por 1, el 60 por 1, el 30 por 1. ¿Qué significa eso? Significa que tú tienes una pepita, una semillita, una. Por ejemplo, si tú siembras un grano de maíz, ese grano de maíz te produce una mazorca de maíz con 100 semillas de maíz. Tú siembras una semillita de maíz y te produce 60, ¿qué cosa? Semillas de maíz. Una semillita de frijol y te produce 30 frijoles. Eso significa que cuando tú siembras un 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, significa que tú siembras un hito y cosechas abundantemente. Eso es el fruto de la persona que se cae, ¿qué cosa? En buena tierra. En buena tierra es el cristiano que ha entendido la palabra. El cristiano que entendió la palabra y la puso, ¿qué cosa? En obediencia, en práctica. Va a producir frutos, sí. Va a dar resultado, claro. Va a ser un hombre distinto, obvio, porque Él ha permitido que Dios haga cambio en él, y el fruto es el resultado de que tú estés conectado en Dios. De modo que si alguno está, ¿en dónde? En Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. 1 más 1 es igual a 2. No puede haber gente que esté conectada en Cristo y no produzca fruto. De manera que en cierta ocasión Jesús pasaba por una chacra de uvas y arrancó una rama de uvas y les dijo a los discípulos: miren, yo soy la vid, el tronco, ustedes son las ramas, ¿sí? El que permanece en mí llevará mucho fruto. Y si permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes y llevarán fruto. Porque separados de mí, ¿qué cosa dijo? Nada podréis hacer. Jesús se refirió que nosotros debemos estar conectados en Él. Dios, cuando sacó a Israel del desierto, de Egipto al desierto, antes de llegar a la tierra prometida, en el desierto les enseñó la verdadera dependencia, que es depender de Dios. Les enseñó allí, miren, Él colocó una nube encima del pueblo, ¿sí? En el desierto colocó una nube. Esa nube hacía 3 funciones. En el día daba sombra, la gente podía estar sin el agobio del calor. Hermanos, el sábado pasado
un calor bárbaro. Usted sabe lo que es. Es el primer sábado que paso en una ciudad con una calor encima de los 40 y tantos grados. Un tremendo calor. ¿Se imaginan ustedes? Y es que estábamos debajo techo, había por ahí aire que nos trataba de aliviar el calor. Un calor y el pastor me dice: hermano, quédate para que veas los 48 grados que vienen después. Una locura, ¿no? Uno va aprendiendo, parece ensayando ir al infierno ya en esos quemazones que hay. Imagínense ustedes en el desierto estar bajo ese solazo, hermano. Se muere Israel. Así que Dios envió una nube y esa nube tapaba el campamento de Israel en el desierto y permitía que haya vida debajo de la nube. De noche esa nube se convertía en fuego y iluminaba al pueblo y al mismo tiempo climatizaba el ambiente, porque en las noches en ese desierto había un clima muy frío. Entonces ese fuego climatizaba e Israel dormía tranquilo por la noche, climatizado. Pero eso de 5, 4 de la mañana se iba apagando el fuego, la columna, y Israel ahora se preparaba porque esa nube empezaba a llover comida, caía maná. Esa misma nube sobre el pueblo derramaba maná en abundante. Así que el pueblo salía y comía del maná. Ellos debían entender una cosa. La vida depende de la nube. Si tú eras una persona que decías: yo estoy harto de estar debajo de la nube, y salías debajo de la nube, de día te morías de calor, de noche te morías de frío, y nuevamente en el día, todo día chupabas hambre porque no estabas debajo de la nube. Pero la Biblia dice que esa nube se levantaba y empezaba a irse, ¿sí? Y el pueblo, ¿qué hacía cuando sentía el calor? ¿Qué hacía? Tenía que desarmar su carpa, hermano, alumbrar la cama y correr tras la nube. Donde la nube se estacionaba, el pueblo se estacionaba. ¿Saben por qué? Dios hacía eso a propósito. Porque Él les quería enseñar: sin la nube ustedes se mueren. Sin la nube ustedes chupan frío. Sin la nube ustedes chupan hambre. De manera que si quieren vivir debajo de la nube, es la solución. ¿Saben lo que le estaba enseñando el Señor? Esa nube era Cristo. Esa nube es Dios. Esa nube es lo que el pueblo debía entender una cosa: todos los días se depende de la nube. Todos los días. Y ellos debían entender que Dios todos los días estaba allí. Esto nos enseña una cosa: que los días para depender del Señor deben ser ¿cuándo? Todos los días. Aprendamos a depender de Dios. De Él viene todo. De Él nos da todo. No descuidemos nuestra vida espiritual respecto a eso. Todos los días debemos aprender de Él. Y la semilla, hoy yo quiero hacerles una pregunta. Identificado con estos 4 tipos de terreno que hemos leído, ¿con cuál crees tú que te sientes identificado? ¿Eres una persona que te identificas como la semilla que cayó en el camino, que oye la palabra pero que apenas se oye y que por acá lo sale y no nada más, no entiende la palabra? ¿Eres una persona que te sembraste en piedra, que sientes que has querido hacer y estás haciendo de todo, pero vienen pequeños problemas que te tumban, que te desaniman, que te desalientan, que parece que te tiran la toalla? ¿Ya quieres tirar la toalla? ¿Eres de la persona que cayó en los espinos y que sientes que lo que te agobia te hace imposible servir a Dios? Andas muy turbado, angustiado, desesperado, lidiando con aquello que te aleja de Dios, el trabajo y los afanes de la vida. La búsqueda implacable del dinero hace que tu relación con Dios no esté bien.
No lo sé, pero tú lo sabes. Y esta noche yo te quiero decir, dile al Señor: yo soy una planta sembrada en el camino, o soy una planta en medio de las espinas, soy una planta en medio de las piedras que no tengo raíz y que me voy a morir. Solo es cuestión de tiempo. Pero yo quiero que tú me trasplantes y me lleves a un terreno bueno para producir fruto, para que pueda yo ser sembrado. Porque la Biblia dice: el hombre que teme a Jehová es como un árbol plantado a la orilla del río, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no se caen, hermano, porque está firme. Así es el hombre, ¿qué cosa? Que confía en Jehová. Que el Señor nos ayude a que podamos evaluarnos cada uno de nosotros y pidamos al Señor un milagro para que Él haga en cada uno de nosotros y podamos decir: yo quiero ser sembrado en una tierra buena y producir frutos para vida eterna. Que Dios bendiga su palabra en esta noche, en el nombre del Señor. Amén. Dios los bendiga.